Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Bienvenidos a todos los que están aquí a través de la internet observando la conferencia, que espero que les agrade, que les guste y que aprendan algo de ella. Me pidieron que les hablara un poquito primero acerca de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica es un pequeñito país, queda entre Nicaragua, que está aquí al norte, y Panamá, en Centroamérica. Esta zona que se vea un poquito más blanca aquí es lo que se conoce como el Gran Área Metropolitana, que queda en el valle central del país, que es esta otra imagen que tenemos a la derecha, donde está la mayoría de la población. La Universidad de Costa Rica está en una ciudad que se llama San Pedro, que queda dentro de la Universidad de la ciudad de San José. Todos estos son los campus universitarios. Aquí donde está el cursor está el campus principal. Este más grande arriba, un poquito a la derecha también, que se ve verde, donde está la ciudad deportiva y donde hay otros edificios. Un poquito debajo de ellos, donde están estas otras zonas verdes, es otra área de la universidad que se llama la ciudad de la investigación, que están varios centros e institutos de investigación. Y uno pequeñito aquí a la izquierda, donde está en estos momentos el cursor, es otra finca que tiene la universidad para varios edificios. Entonces, en la zona de San Pedro pueden ver, aunque estamos rodeados de muchas construcciones, somos los que guardamos gran parte de las zonas verdes de la ciudad. A mano derecha está lo que es principalmente el campus, que es todo este círculo que viene aquí, donde voy señalando. Ustedes lo ven ligeramente más lento que yo, pero todo este círculo aquí abajo es el campus principal, donde están la mayoría de los edificios, especialmente en este círculo que observan en este punto de aquí. Y la Facultad de Odontología está en este momento donde tengo el cursor señalándoles. En un acercamiento, este es el edificio de la facultad, que es todo esto grande verde. Estamos ubicados, aquí está la biblioteca del área de la salud. Esto es la
escuela de medicina, más para allá está la escuela de farmacia, aquí abajo hay unos centros de investigación eh, que también son parte del área de la salud. Y la parte del posgrado es la parte de más atrás del edificio, que es esto que está aquí. La universidad cuenta con áreas, muchas áreas verdes, áreas para que los estudiantes puedan pasar su tiempo libre para reunirse, para conversar, para estudiar. Ha sido diseñada de esa manera, de que tengan mucho espacio libre los estudiantes, de que sea bonita, la tienen arreglada y con muchos colores y con algún poquito de arte de vez en cuando, porque así como se ve esta estatua, también encontramos parejas de estudiantes en esas actividades de vez en cuando. Esta es una foto de la facultad a nivel de la calle, un sábado donde no hay nadie, porque pasa lleno el parqueo todos los días, pero ese edificio lo vamos a ocupar hasta diciembre de este año, porque en el próximo año estrenamos un nuevo edificio. Este es el bosquejo de lo que va a ser el nuevo edificio, ubicado en otro campus, en el campus donde están las instalaciones deportivas, con el doble de los metros cuadrados que tenemos ahora. Esta zona de aquí a la izquierda son las clínicas, los laboratorios están en el centro, a la derecha es el edificio para las zonas administrativas y las aulas. Lo malo es que el posgrado sí se queda en el edificio actual, el pregrado es el que se va para el nuevo, el posgrado, les decía, es la partecita de atrás del edificio. Todo esto que está aquí. Y la zona verde es una reserva biológica por la que cruza un pequeño río y que es protegida. Y mi oficina está más o menos donde está el cursor ahora en este momento, con una ventana que da hacia esa zona, y es bonito porque a veces podemos observar pequeños animales que salen de eso para buscar comida. Eso es uno de los perezosos que habita en la reserva que tenemos justo detrás de donde tengo yo las oficinas. Y eso es algo que refresca a veces un poquito la vista. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito acerca del tema. Quiero hablarles, o venía a hablarles acerca de qué hacer cuando hay piezas desvitalizadas, piezas que tenemos que reconstruir porque están muy destruidas. Primero quiero hacer la diferencia. Una cosa es una pieza que no tiene pulpa, que ha sido tratada con un tratamiento de endodoncia. Otra es una pieza que está muy destruida y otra es una pieza que requiere de una restauración de una corona. Lo que pasa es que normalmente las piezas que están muy destruidas requieren de tratamiento de endodoncia y requieren de restaurarlas con una corona, pero no es ese siempre el caso. Puede ser que tengamos mucho estructura dental remanente, o que tengamos muy poquito, o que tengamos algo que no es ni uno ni lo otro, sino que es un intermedio, y tenemos que tomar decisiones en todas esas. Vamos a centrarnos en las que vienen muy destruidas. Primero, por asunto de lenguaje, porque a través de los años uno se da cuenta que lo que se habla en un país no son los mismos términos que usamos en otro. Nosotros le llamamos poste a lo que es un pin recto, que puede ser de diferentes materiales, y ahorita vemos los dos más comunes, sobre todo aquí en el país, que es insertado en el conducto radicular para mejorar la retención del muñón. El muñón es lo que llamamos a la porción coronal remanente, que se utiliza para la restauración para la retención de una restauración extracoronal, que puede ser de tejido dental o puede ser de material artificial o una mezcla de ambos. Y la restauración entonces será lo que se usa para devolverle la anatomía y la función a una pieza dental, que puede ser extracoronal o puede ser intracoronal, como las incrustaciones o los inlays o onlays, que sé que en otros países les llaman así. Los postes que más tenemos y más usamos en el país son los postes de fibra y los postes metálicos. La mayoría de los problemas, que es en lo que nos centramos cuando queremos saber acerca de uno o del otro, queremos saber si funcionan, pero queremos saber qué problemas nos van a dar.
Los postes de fibra se descementan, se sueltan más frecuentemente que los postes metálicos. Los postes de fibra se fracturan más frecuentemente que los postes metálicos. Pero cuando hay fallos, los postes metálicos proveen o crean mayor incidencia de fractura de la raíz de lo que lo hacen los postes de fibra. Entonces tenemos que tomar decisiones, vamos a irlas viendo en dientes anteriores, premolares y molares. En este trabajo, por medio de computadora, por análisis de elemento finito, se trata de simular cómo se distribuyen las fuerzas sobre una raíz, un poste y el muñón, comparado con el diente intacto que está aquí a la derecha. Si ustedes ven, el poste metálico no adherido crea una gran cantidad de esfuerzos en la zona cervical, donde se une con el muñón. De la misma forma que el poste de fibra que no esté adherido a la raíz, que crea una mayor cantidad de esfuerzos en la zona cervical. La diferencia va a estar en que esto, en el poste metálico, es donde recibe las fuerzas y el poste absorbe una gran cantidad de la energía de los esfuerzos en tensión, mientras que el de fibra no. Entonces el de fibra va a tender probablemente a quebrarse en este punto donde ven el cursor, antes de fracturar la raíz, mientras que el poste metálico va a tender a fracturar la raíz antes de que se fracture él. El 85 al 90% de los fracasos que tenemos con postes de fibra es por adhesión, como en la imagen de la fotografía. Se nos despegan y se nos despegan completos. La mayoría de los casos en donde falla de esa manera. Esto es un caso de una paciente que me llegó con la corona que ven aquí. El poste obviamente estaba muy cortito, pero el paciente no llega de esa forma y hay que buscar la manera de solucionárselo. Afortunadamente, lo que nos queda de diente en la foto de la izquierda que se ve es suficiente como para que podamos ir, repreparar un poquito el conducto, recementar un nuevo poste. Aquí a la izquierda lo estoy rellenando con un poquito de tiritas de fibra de vidrio adicional y resina flow para reconstruir el muñón y volver a recementar la misma corona que ya traía mientras hacemos la nueva corona definitiva. Pero por lo menos ella llegó con el diente en la mano y unos minutos después sale del consultorio con su problema solucionado fácilmente, que es muy diferente cuando tenemos un caso con un poste metálico que sale de la pieza donde está retenida y nos encontramos la imagen de la derecha donde ya vemos una fractura que hace que esta raíz ya no pueda seguirse utilizando. Y esto ya hay que extraerlo y buscar otra manera de reemplazar esa pieza por medio de un implante o un puente o lo que el paciente pueda y el odontólogo quieran hacerle. Tenemos situaciones de fracturas extrañas también, no les voy a decir que no me ha pasado. Esta paciente le estábamos haciendo una corona en la pieza 1-2 y otra en la 1-1. La 1-1 estaba toda llena hasta arriba de resina y no tenía poste, pero tenía la mayoría de la pieza dental estaba en tejido dental remanente y era un poquito lo que tenían de muñón. Entonces decidimos hacer la corona. 2 meses después nos llega, como lo ven a la derecha, fracturado el diente con todo el relleno por dentro. Y eso que teníamos un montón de pieza dental. Esa era la imagen que teníamos. Todo esto se nos había quebrado. Igual tuvimos que extraerla. Entonces fracturas sí van a pasar. El asunto es tratar de por lo menos usar un poquito de ciencia para prevenirlo y sentirnos un poquito mejor cuando nos vamos para la casa que hicimos lo correcto. En este trabajo donde se evaluaron
en 6 grupos experimentales por 10 piezas diferentes cada uno, vieron el efecto de tener el ferrul. En Costa Rica le decimos ferrul, no sé en otros países, pero es la cantidad de diente remanente por encima del margen de la preparación en una preparación de corona. Y tenían 6 grupos diferentes. Uno en donde no existía ferrul, otro donde tenían 2 milímetros de ferrul, otro donde solo tenían 2 milímetros de ferrul en la parte vestibular, otro donde tenían 2 milímetros en vestibular y palatino, 2 milímetros solo en palatino, y por último 2 milímetros en vestibular, palatino y mesial, lo que puede ser distal también. Lo interesante es que se requirió menos fuerza para fracturar aquellas piezas que no tenían ferrul o que tenían 2 milímetros de ferrul solo en vestibular. Y las que requirieron de más fuerza para fracturarse fueron la que tenía el ferrul a todo alrededor, la que tenía 3 zonas de ferrul, vestibular, palatino y mesial, pero interesantemente la que tenía 2 milímetros por palatino nada más. Los grupos estadísticos son estos, los de la A chiquita. Este y este. Y entonces podemos concluir que la parte vestibular o la pared vestibular es la más débil, es la que más se va a fracturar, porque las fuerzas en los dientes anteriores, protrusivas y laterales, van hacia vestibular, y esta pared no le agrega mucha resistencia a la fractura. Entonces es más importante que tengamos buenas paredes axiales y palatinas cuando estamos preparando en el ferrul que tenemos que obtener, que la pared vestibular. El tejido dental remanente, lo que nos queda de pieza dental, es muy importante, tan importante como lo que vayamos a poner dentro del conducto, si es que vamos a poner algo dentro del conducto. En premolares, ya vimos anteriores, pero en premolares, en este trabajo vemos que hay 6 grupos. Unos que tiene las 4 paredes, el grupo B que tiene solo 3 paredes, vestibular, una proximal y palatina, el grupo C que tiene solo vestibular y palatino, el D que solo tiene palatino, y el quinto grupo es que no existen paredes, pero sí hay 2 milímetros de ferrul alrededor del margen, y el grupo 6 que no existen paredes y tampoco existe ferrul en premolares. Es un estudio de sobrevivencia 2 años después de haber sido colocada la restauración, la corona junto con el poste. El grupo que tenía sus 4 paredes, el grupo 1, no tenía fallas, se haya o no se haya puesto poste después de 2 años. El grupo 2, el que tenía 3 paredes, no tenía fallas en el 100% de los que se usó poste y en el 90% sin poste. El grupo 3, el que tenía solo 2 paredes, todavía estaban presentes en Boca después de 2 años el 100% de las restauraciones que usaron poste, pero solo el 70% sin poste. Y bajaba en el grupo 4, y el grupo 5 con o sin ferrul tenía una sobrevivencia de 80%, 2 años después, los cuales es relativamente bajo, con poste, pero muy bajo sin el uso de poste. Entonces no es solo el ferrul en premolares, es tener paredes remanentes los que nos van a ayudar a garantizar el éxito de la restauración que vamos a poner después. Entonces, esto es un caso muy bueno, ideal, donde tenemos por lo menos 3 paredes remanentes de tejido dental para hacer nuestra preparación para que queden en el muñón. Si tenemos 3 o más, no requiere de poste, pero si utilizamos el poste para sostener el muñón, aumentamos el porcentaje de éxito al 100% según ese estudio. En molares es diferente, porque en molares el grosor de las paredes es mucho más grande que en premolares.
Entonces, con que tengamos 2 paredes o más, no requiere poste, porque no necesitamos para sostener el muñón, ni le va a agregar resistencia tampoco a la fractura de la pieza. En molares lo que hacemos aquí en la universidad es que se desobturan ligeramente los conductos, un par de milímetros. Esos conductos, ya aquí vemos a la derecha, se rellenan ya sea con ionómero de vidrio o con resina flow. Y después de ahí para arriba, después de haber colocado nuestro adhesivo dentinal, se reconstruye la pieza con resina compuesta. Aquí a la derecha ya están las 2 piecitas listas. Pero ¿qué pasa si no tenemos paredes en las molares? Si solo tenemos el ferrul o no tenemos del todo ferrul. En molares el no tener ferrul significa que está plano casi que a nivel de la encía el remanente de pieza dental. En este trabajo teníamos 3 grupos sin poste, este que está aquí. El de arriba es con ferrul, el de abajo es sin ferrul. Este es con poste de fibra de vidrio y este otro es con un poste colado. Cuando analizamos los resultados, cuando teníamos 2 milímetros de ferrul, tanto el poste colado como el poste de fibra de vidrio se fracturan a la misma fuerza. La A mayúscula indican que es el mismo grupo estadístico, entonces que son iguales y que la ausencia de poste hace que se fracture a una resistencia menor. Entonces, si no tenemos paredes, sí tenemos que usar postes en molares. Y lo otro interesante es que si no tenemos ferrul, las fuerzas son muy inferiores a las que tenemos cuando hay ferrul, tengamos o no tengamos poste. Sigue siendo igual, colado o de fibra, se fracturan a la misma, que es la mayúscula. Pero la B chiquita que ven aquí, la B minúscula que se ve, hace que estos sean estadísticamente inferiores a los de 2 milímetros. Entonces, aunque usemos poste, el porcentaje de éxito de restauraciones en molares sí va a ser un poquito más bajo. Lo otro que tenemos que ver es cómo nos va a fallar, porque ya sabemos que eventualmente, si no tenemos las condiciones ideales, nos va a fallar. En este trabajo, en este mismo estudio, vieron el tipo de fracturas que se obtuvieron. El 1 es fractura de muñón, el 2 es fractura en cervical, el 3A es fractura en el tercio medio de la raíz sin involucrar la furca, el cuarto es involucrando la furca, el tercero B, perdón. El cuarto es fractura a nivel del tercio apical y el quinto es fractura vertical. Esos son los importantes. Y resulta que cuando teníamos ferrul, que es la línea roja arriba, y usábamos un poste colado, la mayoría de las veces obtuvimos fracturas del tercio medio de la raíz hacia apical, pero en 5 ocasiones se obtuvieron fracturas verticales de la raíz. Y si no había ferrul, en 6 ocasiones hubo fractura vertical de la raíz. Entonces, es esa fractura que produce el poste metálico que es catastrófica que hace que se pierda la pieza. El poste metálico puede ser que cueste más que se fracture, pero cuando fractura la pieza, fractura la raíz y hay que extraerla. Y yo prefiero que se me quiebre el poste o que se me quiebre el muñón o que se me despegue, pero que me quede el diente ahí para poder restaurarlo de alguna manera a que se me quiebre la raíz y tenga que extraerla. Tengo un paciente más contento si le digo, nada la pasó, le podemos arreglar el dientito así como está, a un paciente donde tengo que decirle, tenemos que extraerle eso y tenemos que ponerle un implante. Pero resulta que ya no llegan los casos así, ya llegan con los postes colados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, el menor daño posible. Si se puede remover, se remueve. Si es necesario porque no cumple requisitos funcionales, entonces se remueve. Pero si no, lo dejamos ahí y tratamos de hacer la corona con la mayor cantidad de ferrul posible para que se sostenga bien la corona y no vaya a fracturarnos la pieza.
Los postes metálicos que no son colados tienden a tener zonas muy rectas en la parte más apical que requieren de remoción adicional de dentina, y entonces eso puede promover fracturas en estas partes cervicales o fracturas verticales. Tienen problemas que son muy difíciles de remover en caso de que se despeguen y se queden ahí. Algunos que no están hechos de buenos materiales pueden sufrir corrosión, y obviamente no es estético, y si se corroden las piezas se ponen todavía más oscuras. Los postes de fibra de vidrio tienen la gran ventaja, los nuevos, de que tienen dos tipos de diámetro diferentes, uno más angosto en la parte apical y otro más ancho en la parte cervical. Y esa anatomía es para seguir la forma del canal radicular a como nos la deja el endodoncista, para poder quitar la menor cantidad de diente posible en apical y que después vaya a seguir estando ajustado en la zona cervical. Y así tenemos a veces que remover menos cantidad de tejido, y entre menos desgaste de las paredes, más resistencia para el diente también. Normalmente los conductos, cuando se preparan en anteriores y en premolares, que es donde más vamos a utilizar postes, los primeros 5 milímetros son intocables, ahí no podemos meternos en la longitud, pero de ahí en adelante el endodoncista empieza a hacer ligeramente más ancho el conducto hasta llegar a la parte donde está el acceso cervical. Entonces debemos de usar postes que tengan esa misma anatomía para no tener que quitar mucho diente. Lo mínimo que podemos tener es 1,5 milímetros de grosor de tejido dental. A nivel cervical, uno puede medir la distancia que hay de la parte interna a la parte externa, pero más adentro ya no podemos medirla. Entonces, si tenemos que empezar a desgastar mucho la raíz por dentro para ajustar el poste, no sabemos en realidad el grosor que vamos a tener que dejar en esta área. ¿Qué tan largo tenemos que llegarlo? Ya les dije de los 5 milímetros que no podemos meternos en los últimos 5 milímetros del relleno apical. Existen varias teorías. Una habla de que 2/3 del largo de la raíz clínica es el largo que tiene que ser el poste. Otro, que tiene que ser la mitad del largo de la raíz dentro del hueso. Y hay otra que habla de que el poste tiene que tener el mismo largo que la corona clínica. Básicamente, y para efectos clínicos, no de estudios de in vitro ni de laboratorio, sino efectos clínicos, eso es lo mismo. Vamos a repasarlos un poquito. 2/3 de la raíz. En esta radiografía, que es más o menos fácil de obtenerla con técnica paralela, que no hay mucha distorsión. La raíz empieza en este punto, contamos 1, 2/3, ahí tendría que ser la longitud de ese poste. Si es la mitad de la raíz dentro del hueso, el hueso viene y baja por aquí, por ahí, y sube. Entonces, esto es una mitad, esto es otra mitad. O el mismo largo de la corona clínica. La corona clínica en una primera premolar inferior va a venir un poquito más abajo que el canino y viene hasta donde está en este punto, y esta distancia de aquí a aquí es la misma de esta distancia que hay de aquí a aquí. Entonces pueden observar que las tres líneas están básicamente en el mismo punto, y si tenemos raíces todavía más largas, como la de un canino, va a ser menos la distancia que van a haber entre ellas. Lo importante es que no podemos meternos dentro de los 5 milímetros de relleno apical. Y después lo otro es que tiene que estar por debajo del punto de fulcro de la pieza, que está ligeramente por debajo de la cresta alveolar. Entonces, si estamos por debajo de eso, cualquiera de estos tres es un largo aceptable, y el que ustedes cojan es el mismo. Pero si ustedes vienen y desobturan y llegan hasta al punto celeste, no necesitan extenderse más para quitar más tejido dental, si es que tienen que quitarlo, solo porque quieren llegar hasta donde está el punto rosado o el punto verde. Todos son largos aceptables.
Lo importante es que nos quede diente y que nos queden paredes de diente remanente en el muñón, o mínimo que nos quede ferrul para que sostenga la pieza. Los postes de fibra los tenemos de las fibras de carbón, de cuarzo, de vidrio, de circonio. Pueden tener una matriz epóxica a base de BCMA o de UDMA. Algunos usan silano en la interfase, otros no usan silano en la interfase. La adhesión está lograda por lo áspero que es el poste con sus fibras. Estas son fotos de nosotros del microscopio electrónico, donde ven la rugosidad que tiene en el extremo y cómo se adhiere a través del adhesivo al cemento que usamos para cementarlo. Lo otro que tienen que ver en la foto de la derecha es la gran densidad que hay de fibras dentro del mismo poste, porque va a haber algunos que van a estar muy vacíos en algunas partes. Otro que tenemos que ver es cuando están cortando los postes, si ya los tienen de alguna marca y lo están cortando y empiezan a haber pequeños defectos como burbujas en él, tienen que desecharlos, porque en estas zonas de aquí es donde se van a empezar a concentrar las fuerzas y donde puede llegar a fracturarse. Entonces, eso mejor dejarlos de usar. También no me gustan los postes que tienen zonas agudas, como estas de la foto de la izquierda, porque ahí es donde se concentran las fuerzas y ahí es donde van a empezar a fracturarse. Mientras que los que son lisos, como la foto de la derecha, es más difícil que se empiecen a desprender fibras y tienen un poquito más de resistencia. Pero les enseñé ahora fotos de que el poste va adherido dentro de la raíz. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esa adhesión. Empezando por cuándo tenemos que colocar el poste. Yo tengo amigos endodoncistas que quieren ellos colocarnos el poste el mismo día que terminan la endodoncia para evitar que se les contamine y que no les eche yo a perder la endodoncia. El problema es que todavía no está limpio el conducto y eso me puede afectar la adhesión. En este trabajo ustedes pueden ver que si se coloca el poste inmediatamente, no importa cualquiera de los que se usó, vean el grupo estadístico que dice A, comparado con la fuerza de adhesión del poste colocado 24 horas después y el poste colocado una semana después. Estos tienen un grupo estadístico igual, diferente al que se coloca inmediatamente. Y estos de aquí tienen una adhesión igual a la que se logró en conductos que no tuvieron tratamiento de endodóntico realizado. Este es un estudio de laboratorio. Entonces tenemos que esperarnos mínimo un día, puede ser una semana después de que se termine el tratamiento de nervio para poder colocar el poste. Porque los endodoncistas usan materiales que tienen un tiempo de fraguado a veces muy lento. Y esos materiales nos pueden contaminar el conducto, puede hacer que sea difícil la limpieza, y si esa limpieza es difícil, la adhesión va a ser más mala y va a bajar y no vamos a lograr una buena adhesión del poste a través del cemento a la dentina del conducto. Luego, acerca de dónde más se adhieren los postes, el tipo de cemento, la limpieza que tenemos que hacerle, tienen que saber que la adhesión del poste va disminuyendo conforme nos vamos acercando hacia apical. Entonces, queremos que ajuste muy bien en apical, pero queremos que ajuste muy bien el poste también en cervical, en la medida de lo posible. Pero si no podemos usar un poste muy ancho en cervical para que ajuste bien, a expensas de eliminar mucho diente en apical. No existen diferencias reales para un poste de largo que tiene que ser y con el ajuste que tiene que ser, según el tipo de cemento que usemos, si usamos cementos de grabado total o cementos autoadhesivos. Tampoco si lo limpiamos con ácido hidroflórico o ácido fosfórico antes de ponerlo, no hay diferencias en cuanto a la adhesión. En endodoncia usan mucho hipoclorito.
Y a veces un tratamiento de endodoncia puede durar media hora, 40 minutos, una hora, y el hipoclorito en contacto con la dentina no le afecta a ese hipoclorito la adhesión a la dentina, entonces no tienen que preocuparse. No es que uno lo va a hacer con hipoclorito ahí, pero cuando llega la cita donde el rehabilitador, ya podemos estar seguros de que no nos va a estar afectando el hipoclorito la adhesión. De arriba a la izquierda es una foto de dentina normal con barro dentinario. A la derecha está el hipoclorito por 30 minutos, hipoclorito con 30 minutos y grabado ácido abajo a la izquierda, y la de la derecha abajo es con solo grabado como se ve la dentina. Todas estas tres dentinas, esta dentina, esta otra y esta, son aptas para la adhesión y no hay problema que eso, porque la adhesión viene de la dentina peri y intertubular, no del tamaño que vean ustedes de los túbulos dentinales. La técnica de cementado, según el tipo de cemento, vamos a ver varias. Estas son fotos del doctor Rolando Núñez que muy gentilmente me las prestó. Si vamos a hacer una técnica de grabado total, luego de preparar el conducto y ajustar el poste, perdón, él lo recorta. Algunos sugieren recortarlos, la gran mayoría de la gente sugiere recortarlos antes de cementarlos para que la vibración no lo vaya a soltar. Se limpia con alcohol, es más que suficiente. Si quieren usar silano, pueden usar silano. Si no usan silano, tampoco hay diferencia al final con la adhesión. Si le colocan adhesivo, pueden fotocurarlo. Si están usando adhesivo de fotocurado, si están usando adhesivo de curado dual o de autocurado, entonces no hace falta. El conducto se tiene que grabar con ácido fosfórico por 15 segundos, se tiene que lavar con jeringa, no puede ser con el spray de agua, y después secar todo el agua con puntas de papel, se coloca el adhesivo, todo dentro del conducto, tiene que ser un adhesivo de curado dual o de autocurado. Se elimina el exceso de ese adhesivo con puntas de papel y se coloca el cemento, inyectándolo dentro del conducto. Estas son unas puntitas Centrix, cuesta conseguirlas, pero son muy buenas para inyectar el cemento dentro del conducto, o si tienen, ahorita vemos en otra foto, puntitas en sistemas de automezclado. Se coloca el cemento, se fotocura. El cemento es de curado dual, entonces va a fotocurar en las zonas donde no recibe la luz. Y proceden a construir el muñón. Este es un caso que hicimos con Paracor. Tenemos la pieza original. Se prueba el poste después de haber realizado la desobturación. En este sistema tienen que usar un primer que se coloca en la dentina antes de colocar el adhesivo. El adhesivo se mezcla una gotita de cada uno de estos, que va a ser de curado, de autocurado o curado químico. Una mezcla de el adhesivo A con el B, y este es el que se coloca dentro del conducto. No hay que fotocurarlo, porque después se inyecta dentro del conducto el material que sirve de cemento y de resina para formar el muñón. Se introduce el poste hasta que llegue a la profundidad que la necesitamos, y luego el mismo material empezamos a reconstruir el muñón. Dejamos que endurezca y lo terminamos preparando, y ya está listo para hacerle el provisional, tomarle la impresión o continuar con el tratamiento que ustedes quieran. Si vamos a usar cementos de autograbado o autoadhesivos, lo primero que tienen que acordarse, en estas fotos las uso para eso, es que primero se prepara la pieza dental y después se coloca el poste, porque si algo nos quedó de lo que estábamos hablando antes, es que es
esa decisión de cuánto nos queda de diente remanente el que nos dice si tenemos que utilizar un poste para ayudar a retener el muñón o no. Entonces, primero, recuerden, tienen que preparar la pieza y luego colocar el poste. Además, por la ubicación que tenemos que darle al poste, la inclinación, que ahorita les enseño un par de casos con eso. Este es un casito que ya habíamos visto antes, donde tenemos la premolar, limpiamos el acceso que hizo el endodoncista, preparamos para el poste, aquí se está viendo, y el poste tiene que ir dirigido hacia el centro o la parte más alta del muñón, porque lo que queremos es que sostenga el muñón, no nada más que esté metido dentro de la raíz. La desobturación, esta no es la radiografía de ese caso, pero la desobturación yo la hago con las fresas Gates Glidden, porque simplemente remuevo el relleno, la gutapercha, y si después de eso necesito remover algo de diente, entonces ahí tomo la decisión, pero empiezo por quitar solo la gutapercha. Pruebo, como está en la foto de la derecha, el poste más delgadito que tenga. Si ese me queda flojo, entonces me paso a uno más grueso, como es el de la izquierda. Si el siguiente más grueso no me llega a la longitud, entonces sí puedo usar alguna de las fresas que tiene el kit de postes para terminar de abrir el espacio. Pero si entra así nomás, no uso las fresas que trae el kit para no eliminar tejido dental dentro del conducto. Busco que me quede lo más ajustado posible el poste. En esta foto del laboratorio del microscopio, en la gran cantidad de cemento que nos queda entre el borde del conducto y donde está colocado el poste. Debería de quedarnos algo un poquito más similar a la foto de la derecha, donde el espacio de cemento es reducido. Esto es algo que desgraciadamente no podemos controlar, o sea, no estaba centrado en el conducto a nivel del tercio medio o tercio apical, estaba más hacia un lado, pero el espacio es mucho más pequeño y esto nos va a proveer una mejor adhesión. Nosotros aquí lo que les enseñamos a los estudiantes es que si van a usar técnica de grabado total o con un adhesivo dentinal universal, entonces en este caso se grabó la parte coronal del acceso, no es el conducto. Y aquí a la derecha ya colocamos adhesivo en toda la parte coronal del conducto, porque vamos a utilizar un cemento autoadhesivo. Esto lo hacemos para que cuando cementemos el poste, ya queda el poste cementado y podemos inmediatamente después de eso empezar a reconstruir el muñón sin tener que colocar ácido o colocar el adhesivo, o si nos podemos rellenar todo el resto de una vez inmediatamente después de cementado. Las partes más complicadas, como esta parte del otro conducto que está aquí a la derecha, esta se rellena con resina fluida y luego empezamos a reconstruir con resina compuesta hasta terminar el muñón, que el poste salga por la parte más alta del muñón para que lo retenga bien, y ahí está después ya preparado a la altura que tiene que ser. Esta pieza debería tener un alto porcentaje de éxito porque no solo tiene el ferrule, sino que tiene en esta zona 2 milímetros de ferrule, pero en esta otra tenemos casi pared completa, pared y pared. En molares, por el contrario, casi nunca ocupan un poste, porque en molares muchas veces nos queda suficiente tejido dental remanente. Ya vimos que si no nos queda, la incidencia de fracturas puede aumentar, usemos o no usemos poste, pero aquí tenemos toda la pared vestibular, toda la pared palatina y un poquito de la distal. La que no tenemos es la mesial. Entonces ya les había mostrado, se desobtura un poquito los conductos, se rellenan los conductos con resina fluida o con ionómero de vidrio y reconstruimos el muñón y ya podemos seguir adelante con la impresión, el provisional o lo que decíamos. Ese es el puente definitivo ya colocado.
Esta es una paciente mía, tenía 92 años en el momento en el que le hice eso, llegó con una gran caries aquí en distal, costaba que abriera la boca, entonces las fotos salen así un poquito más difíciles de ella, pero después de que le hicieron el tratamiento endodóntico y quitar toda la caries, quedó un acceso muy grande. Aquí esto que ven ustedes es que le hicimos un levantamiento del piso cervical, se le colocó el poste. Aquí lo estamos probando a la izquierda, a la derecha. Estamos grabando toda la parte coronal de la pieza. Colocamos el poste, se cementa y esto que ven aquí son tiras de fibra de vidrio que estoy colocando con resina fluida en varias direcciones. Esto va en una, esto va en otra, esto va en otra. Después se le coloca aquí, toda se va rellenando con resina fluida y luego se cubre con resina compuesta y se prepara, y a ella le hicimos una incrustación de resina y así fue la señora salió con su dientito. Había que hacerlo en citas cortas porque los pacientes adultos mayores no pueden tener la boca mucho tiempo abierta, hay que trabajar con ellos muy rápido y son más difíciles. Pero ahí guardamos el dientito de ella, porque ya ella sí no podría jamás sacarse el diente y ponerse un implante, ni acostumbrarse a una prótesis removible. Les decía que el poste tiene que ir en dirección del punto más alto del muñón. Este caso que les estoy enseñando lo hizo hace ya bastantes años un estudiante de pregrado. El central derecho estaba completamente salido del arco. Aquí se ve que no seguía la curvatura. Entonces, sabiendo eso y que con la preparación íbamos a tener problemas, se le mandó a hacer una endodoncia profiláctica. La estudiante hizo su encerado, hizo una guía de putti. Y cuando vinimos a preparar, en esta zona donde está el cursor es donde debería ir el borde incisal, según su encerado. Y vean la distancia donde está el borde incisal de la pieza. Nos iba a quedar cervical no muy bonito, pero por dicha no enseñaba tanto cuando sonreía. Aquí está ella preparando en base a dejar cervical, incisal, perdón, en donde queremos que salga. Y el poste, en vez de colocarlo en dirección donde va la raíz, que tendría que ser en esta dirección, lo hicimos tirado hacia palatino para que saliera hacia donde va el borde incisal que queremos que tenga la pieza al final. Entonces, al cementarlo, al colocarlo, lo inclinamos hacia palatino para que después, cuando se reconstruya el muñón, el poste sale en este punto y está dándole soporte y retención al muñón como necesitamos. Porque si lo hubiéramos hecho de la otra forma, el poste saldría por aquí y todo esto de muñón estaría sin soporte. Ahí cementó ella el puentecito, en ese entonces usábamos ionómero de vidrio y ahí tiene su puente terminado. Entonces les digo, el poste tiene que salir por el punto más alto del muñón. Aquí está por incisal, pueden verlo. Aquí este otro pueden verlo donde viene para darle soporte y resistencia al muñón. En estos otros que tiene que salir por la zona más alta del muñón, a donde vamos a querer la zona incisal. Aquí están las 4 piezas anteriores requirieron el poste y están cementándose las 2 coronas, los 2 centrales y los 2 laterales, y ahí están las coronitas recién cementadas. Casi nunca coloco postes en molares. Este era un caso especial porque aunque parece que está reconstruida, toda esta zona de aquí es resina vieja que traía debajo de una corona a la que se le hizo caries y hubo que quitar la corona y hacerle el tratamiento endodóntico. Entonces, cuando se reprepare, todo esto se va a perder y vamos a quedar solo con una pared y un pedacito de otra. Entonces, previniendo eso, de una vez la endodoncista me dejó el espacio para el poste. Aquí estoy haciendo un poquito más amplio el conducto porque no me cabía ni siquiera el más pequeñito. Ahí lo estamos probando. Y se está cementando. Yo lo que hago es que los mido con la pinza de algodón y después
Mido también el espacio con una sonda, asegurarme de que llega al punto más profundo que tengo desobturado, que no me queden espacios. Lo cemento y después todo el resto lo seguimos obturando. Esto es otra vez para que vean esto que notan aquí, donde está el cursor en la foto de la derecha, es tiritas de fibra de vidrio para darle más resistencia al muñón. Aquí se ven otras en este punto de aquí. Y ahí se reconstruye la pieza y ahora ya está lista para prepararla para que reciba su corona. Estos son unas piezas anteriores que igual en base a la corona final y a donde quiero el borde incisal de esa corona, y la guía de Putty me ayuda, es como tengo que reconstruir el muñón. Si yo llego y pongo el poste antes de preparar la pieza, y después cuando empiezo a prepararla resulta que me quedo con un montón de muñón sin el soporte por el poste, ese muñón igual se me puede fracturar. Ahí está el poste colocado saliendo al borde incisal donde necesito que salga, porque ahí va a ir el borde incisal de la corona. Este caso de este muchacho que no le gustaba la corona, esta encía aquí costó mucho que sanara aún después de la restauración final, y todavía tenía cierta inflamación, pero él no le molestaba la diastema, más bien la diastema le gustaba. Lo único es que esta pieza, si la ven en la foto de la derecha, ven que el perfil que tiene la pieza es completamente incorrecto, sale hacia vestibular. Entonces, en base a un encerado, determinamos la nueva anatomía más hacia palatino que tiene que tener. Y después de remover la corona y limpiarla, con una guía de Putty podemos ver a dónde es que queremos vestibular de nuestra corona y qué tanto espacio tenemos de la preparación que ya tiene esa pieza, para saber si tenemos que quitar más o no. Y resulta que no teníamos que eliminar más, simplemente la corona se la habían hecho sobrecontorneada. Lo único es que toda esta zona de aquí estaba muy débil y la parte vestibular no es muy resistente. Entonces decidimos quitarla. Nos quedamos solo con pared mesial y distal y un poquito en palatino. Y aquí estamos colocando el poste que salga por la parte más alta que vamos a tener del muñón. Reconstruimos el muñón y aquí ustedes ven el muñón reconstruido y el poste saliendo por la zona más alta que tiene ese muñón. Ahora ya sí podemos proceder con la restauración final, y la estudiante tomó su impresión. Aquí tienen ya la preparación y ahí está la coronita final con su diastema que le gustaba al paciente que tuviéramos. Entonces, para terminar, vamos a dar unas poquitas conclusiones. Obviamente no toda pieza que tiene endodoncia se restaura con corona porque depende del grado de destrucción. No toda pieza que tiene una endodoncia requiere de un poste, porque no es la endodoncia la que dictamina si necesita poste o no, es la estructura dental remanente, y si es un anterior, posterior, premolar o molar. Diferentes materiales de postes tienen los mismos requisitos, sean que sean de metal o sean de fibra de vidrio. ¿Cuáles son los mismos requisitos? Tiene que ser lo más delgado posible para no eliminar estructura dental dentro de la raíz, y lo más largo posible, que se quede corto de los últimos 5 milímetros del sello apical de la endodoncia, que esté por debajo de la línea de fulcro y que le dé suficiente retención al muñón, que vaya en dirección al muñón. No es simplemente ponerlo y restaurar, sino que vaya en dirección a donde tiene que ir el muñón. Lo más importante es que necesitamos paredes remanentes y ferrule. Una pieza que tenemos a nivel de la encía, ya vimos el porcentaje de éxito es muy bajo y se va a fracturar eventualmente. Entonces eso es algo que tenemos que pensar de hacer algún otro tipo de tratamiento que no sea rehabilitación con un poste, con muñón y con una corona. Muchas gracias.
Extraño, porque le decía a los compañeros que me están acompañando aquí, yo he dado conferencias con un montón de público, con poquito público, pero siempre con público. Y hoy no tengo a nadie, o sea, tengo a Rafael y a Stephanie que me acompañan y al encargado del video, pero normalmente yo interactúo mucho con el público y me hacen preguntas o hablo más directamente con ellos y eso, y esto ha sido como más diferente. Fue una muy bonita experiencia, fue algo diferente. Yo sé que todo el resto de la gente está por allá y ahí veo las preguntas que hacen y todo, y lástima que no puedo así como ir yo una por una, irlas viendo y contestando para que fuera así como más interactivo, porque soy más de interactuar con el público, pero muy bien, muy bonita. Ojalá se repita el otro año. Podemos hacer muchos otros temas que tenemos aquí, de las cosas que hacemos en el posgrado y en el laboratorio de investigación.